Este es el Museo Arqueológico Nacional y en su interior guarda una exposición temporal dedicada a la Rumanía dacio-romana hasta el 27 de febrero. Para visitarla y comentarla me he venido con 4 colegas divulgadores de historia. La exposición ha sido organizada por el Museo Arqueológico Nacional de España, el Museo Nacional de Historia de Rumanía y los Ministerios de Cultura de los dos países para celebrar los 140 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La exposición cuenta en total con 800 bienes culturales de 40 museos rumanos, del Museo del Prado, del Museo Arqueológico de Sevilla y del Ayuntamiento de Guadix. Tesoros de oro y plata, herramientas, accesorios, monedas, cerámicas, cristales, esculturas y un largo etcétera entre los siglos VIII a.C. y VII después de Cristo. Y de todas las piezas les he pedido a mis colegas historiadores que se queden con una de ellas y me digan por qué. Me quedaría con una moneda del siglo I a.C. que es de un rey, nos decía la exposición que es de un rey dacio, que es una moneda de oro, pero que es muy interesante cómo refleja, ¿no?, ciertas estructuras de autoridad. Por un lado, pues tenemos que tener en cuenta que es un rey dacio, del siglo I a.C. Estamos hablando de un territorio que ya está fuera de la República Romana y de cualquier reino helenístico y demás. Sin embargo, como figura de autoridad, en una de las caras de la moneda hay 3 figuras, que es una figura central, que está, digamos, en primera posición, y luego detrás de esta figura central hay otras 2 figuras que llevan el fuste, ¿no? Son lictores. O sea, es una figura central que va acompañada de los lictores. Está representando pues, la figura del cónsul romano acompañado pues, de estos lictores que eran el símbolo, ¿no?, de la autoridad de la República Romana. Y luego también es muy interesante que la frase de rey Conon, que creo que es como se llamaba el monarca geta, no está escrita en un idioma propio de Dacia, sino que está escrito en griego. Entonces yo creo que eso es muy interesante porque recoge los elementos de autoridad del mundo grecorromano. Por un lado, de la República Romana, que en el siglo I antes de Cristo pues es ya la potencia hegemónica en la región, y luego tenemos pues esa escritura en griego, pues que si bien ya las monarquías helenísticas están ya en claro retroceso, sigue siendo pues una visión de cultura, de poder y sobre todo de prestigio. Entonces ya entendemos que los dacios están asociados a esta imagen del poder y cómo se representa. Bueno, Juanjo, ojo de Horus, ¿con qué pieza te quedas? Con una pieza pues me quedaría con una de las estatuas de Isis, que me quedo con esa no porque fuera muy bonita o eso, sino porque tiro un poco para casa y me quedo con Isis, porque Isis es una diosa muy importante dentro de Egipto, pero que tuvo la importancia de que llegó hasta Roma. Roma la exportó en todos sus territorios y tuvo un culto muy importante tanto en la ciudad de Roma como en todos sus territorios, y me quedo con esa pieza por ese detalle. Carlos y Patri, Tierra Medieval, nuevo proyecto de divulgación en Instagram. ¿Qué os ha parecido de la exposición y con qué pieza os quedáis? Para empezar, la colección me ha parecido muy buena, muy completa, un discurso museístico bastante interesante, y si tuviera que destacar una pieza me quedaría con la fíbula quiliforme de la última sala, porque el trabajo de orfebrería me parece bastante interesante y muy logrado, la verdad. A mí en general me ha gustado mucho la exposición. Había muchas piezas que me llamaban mucho la atención, como los cascos estos que había al principio, pero si tengo que elegir una me quedo con el Lumbo, sobre todo por las formas. No entiendo mucho de arte, pero las formas que había me llaman mucho la atención. Que yo dentro de la exposición me ha parecido muy interesante las conexiones que se hacen, o por lo menos las conexiones que he hecho yo, entre el periodo de romanización en la Dacia y en la Hispania. Porque claro, siempre se nos ha explicado que canónicamente el periodo de romanización era una imposición del Imperio Romano sobre las culturas autóctonas. Pero claro, no tenemos en cuenta que en zonas como Dacia o como Hispania había un sustrato prerromano heleno anterior. Entonces el trabajo del imperio fue muchísimo más sencillo y la asimilación cultural fue muchísimo más rápida y eficiente. Bueno, en la exposición lo dice, de hecho, que la conquista que hizo Trajano es una manera formal de mantener el territorio, pero que
social y culturalmente la esencia romana ya estaba presente. Y luego la diferencia que lo veo con Hispania es la presencia en la frontera o en las cercanías con tribus distintas. Me refiero con Hispania, una vez que se hacen con Hispania, ya no hay más tribus. Con Dacia hay tribus y el final, de hecho, las tribus que, digamos, ponen fin al imperio entran por ahí. Claro, a ver, yo creo que también tiene mucho que ver con el periodo heleno que hubo previamente en Hispania, que comportó de cierta manera la asimilación cultural romana. Fue muchísimo más sencillo poner fin a las diferentes tribus prerromanas que había aquí en Hispania que a lo mejor a las tribus germanas que había al norte del Danubio, por temas de cultura y por temas religiosos y por temas también lingüísticos. Entonces sí que es cierto que puede haber diferencias, pero yo personalmente encuentro bastantes similitudes. Similitudes hay. Pero por ejemplo lo que tú dices que las tribus que había aquí estaban ya influenciadas por esa presencia helénica anterior. Las tribus como eran nómadas, por ejemplo los godos, venían de una zona que no habían tenido contacto, o si había algún contacto era insignificante con potencias helénicas. Entonces, digamos que yo para mí en Dacia hay una influencia más, o germana, también depende del origen de la tribu, pero por ejemplo en el caso de los godos, hay una influencia posterior a la conquista romana y en Hispania no, una vez que se conquista, se conquista. Y no hay influencia de otro tipo. Soy Carlos Talavera, de estudiante de Historia, u otros proyectos como Tierra Medieval, o otros proyectos que se han quedado en el olvido. Y estamos en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y nos hemos topado con Pablo, el administrador de Historia Útil, y vamos a hacerle unas preguntas. Le vamos a hacer unas preguntas después de visitar la exposición. Pablo, ¿qué te ha parecido la exposición? A ver, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que he visto... A ver, me ha recordado la parte del lo dacio más puramente dacio, dentro de la exposición permanente, pues a la cultura ibera prerromana que había en Hispania. Luego lo romano me ha recordado a lo visigodo, por ejemplo las fítulas, ¿no? que ha comentado Patri. Como que hay mucha conexión dentro del mundo prerromano, propiamente romano y posromano. Y sin saber mucho más, me quedo con eso. También no era exposición como tal, pero sí eran imágenes de las formas de las ciudades, dacias, dacio-romanas. Así que me parece súper curioso cómo toda esa cultura mediterránea confluye en formas parecidas que que Roma unió. Vale, y la última pregunta. Si tuvieras que elegir una pieza de la exposición, ¿cuál sería? Pues me quedo con todas esas espadas, intentaba relacionar con las falcatas iberas, no sé si se pueden comparar, pero bueno, espadas, ¿no? De niño de pequeño, espada, espada, espada. Pues me quedo con las espadas, pero por puro... No, perdón, me quedo con... Bueno, sí, con las espadas y con la imagen que presenta la exposición de esa corona que me recuerda al tesoro de Guarrazar. Vale, pues ya está, muchas gracias por su colaboración. ¿Me devuelves el protagonismo del canal? Vale, muchas gracias.